esta tarde tengo el lujo de estar con Antonio Díaz Deus, protagonista, para hablar de dos workshops que lanzamos bajo la marca de esta comunidad, la marca de excelencia, protagonistas. Pero antes de hablar de los workshops y de su contenido con Antonio, quiero que nuestra directora de comunicación de Editorial Colima, Rocío Aguilar, nos presente un poquito mejor a Antonio. Adelante, Rocío. Pues sí, muchas gracias, Marta. Vamos a hacer una breve semblanza de Antonio Díaz Deus, como nos acaba de decir Marta. Antonio Díaz Deus es un prestigioso coach, consultor, tiene una experiencia de más de 30 años trabajando sobre eneagrama, constelaciones familiares, PNL, e investigando y profundizando también en el desarrollo del ser. Académicamente, los estudios de Antonio son de ingeniería industrial en la Politécnica en Madrid y posteriormente comenzó a formarse y a trabajar como consultor y formador de organizaciones, pues como decía antes, pues hace ya más de 30 años. Ha integrado esta enseñanza universitaria con otras formaciones como la terapia Gestalt, el trabajo con Enneagrama, donde trabajó con Claudio Naranjo, también se formó en constelaciones familiares, como decía antes, con Bert Hellinger precisamente y en PNL también. Todo ello aplicado a la gestión de equipos de trabajo en procesos de aprendizaje exponencial. Y hoy tenemos a Antonio, hacemos una presentación más breve porque lo importante es de lo que van a hablar ahora Marta y Antonio. Tenemos a Antonio porque nos va a presentar, como bien decías, un workshop que se iniciará en breve y que tiene por nombre, uno de los nombres es el poder del enneagrama, que se llevará a cabo tanto de forma presencial como online. Y bueno, ahora entre ellos dos durante su conversación nos van a desgranar de cuál es exactamente el propósito de este workshop. No quiero adelantaros más, pero sí os quiero recordar que es Protagonistas, el paraguas que cubre todas estas iniciativas, porque protagonistas.org, esta plataforma que es una red de expertos que reúne todos esos profesionales de diversos sectores que tienen un fin común y es plasmar su experiencia y su conocimiento para mejorar nuestro mundo. En este espacio, estos creadores de pensamiento y contenidos comparten ideas, visiones e intereses siempre desde un punto de vista humanista. Todos ellos son expertos con dilatadas y contrastadas trayectorias en campos muy diversos para ampliar sus enfoques y poder llegar a inspirar a otras personas. Así que bueno, ya os dejo con Antonio y con Marta. Bueno, pues muchas gracias, Rocío. Y la verdad es que es un lujo pues presentar dos, no uno, dos workshops de Antonio, porque haciendo esta breve recapitulación de tu magnífica trayectoria, Antonio, me apetecía muchísimo poder hacer algo juntos. El workshop lo vas a hacer tú, pero yo te ayudo desde protagonistas, con toda la logística y la comunicación, a lanzar estos dos contenidos que hemos escogido, de tantos que tú das y puedes dar, pero que me parecen especialmente interesantes y que conozco, porque nos conocemos hace unos cuantos años, porque no en vano te he publicado dos libros y uno de ellos tiene relación con uno de los workshops. Publicamos hace unos años un estupendo libro escrito por ti sobre Enneagrama y el primer workshop del que os vamos a hablar hoy es sobre Enneagrama. Entonces, Antonio, ¿cómo estás? ¿Y qué workshop propones sobre este tema que no todo el mundo conoce y que tan importante es? Hola Marta, gracias por la presentación. Bueno, el primer workshop que propongo es el de Enneagrama, que creo que bueno, es un modelo bueno, que se ha hecho muy popular en los últimos años y a mí me parece muy especial, me parece muy imprescindible para las personas en organizaciones y a nivel personal también. Se tienen los dos vertientes, ¿no? Como de ver un poquito cómo eres, cómo es tu ego, eres ante organizaciones, cómo eres ante las demás, cómo te comportas, porque el ego lo que te propone es cuáles son tus puntos fuertes y cuáles son tus áreas de mejora, ¿no? Un poco ver tu balance, ¿no? Y qué puedes hacer para ser más feliz, para entendernos que es lo que todos buscamos, ¿no? Entonces ese es el modelo. El modelo Enneagrama es un modelo muy antiguo de caracterología, que no solamente te habla de tu carácter, sino que también te marca de alguna forma un cierto camino de desarrollo, ¿no? De desarrollo en este mundo. Y como, ¿qué podemos hacer para ir evolucionando? Esa es un poquito la idea. Bien, tú has sido discípulo de Claudio Naranjo, que ha sido uno de tus maestros. Tienes muchísimas horas de vuelo, no solamente en formarte en muchas disciplinas, algunas de ellas, no todas, que sé que hay alguna más, nos las ha recordado Rocío, pero sobre todo en los múltiples modelos que nos cuentas también en otro libro que hemos sacado hace poco, Líder Coach Chamán, donde tú has desarrollado tus propios modelos, etcétera, etcétera. Siempre el enneagrama es transversal
por la importancia que tú le has otorgado, porque una importancia demostrada tras esos procesos de desarrollo y consultoría que has desarrollado tú en el mundo de las personas y de las organizaciones. Sí, porque bueno, en el mundo de organizaciones lo primero que se solía hacer siempre cuando hacía coaching era como un assessment, ¿no? Como una especie de punto de partida con la persona, ¿no? ¿Dónde estás tú? ¿De dónde vienes? ¿Dónde quieres ir? ¿Qué, qué es lo que te llevas en el camino? ¿Y qué es lo que te va a facilitar que tú hagas ese camino? ¿Y cuáles son los obstáculos? Y eso te lo define muy bien el enagrama. El enagrama te define muy bien exactamente eso, ¿no? Que es, claro, hay personas, todos tenemos unas habilidades, no todos somos muy distintos, todos podemos desarrollar las cosas muy bien, pero hay personas que tienen más facilidades que otras en unas áreas y menos facilidades en otras áreas. Conocer qué cosas nos acompañan en el camino y que nos facilitan el camino y qué cosas nos acompañan en el camino y nos lo obstaculizan. Y eso es básicamente lo que te dice el enagrama, que en ese sentido es muy potente. Por eso cualquier proceso de terapia, cualquier proceso de acompañamiento, de coaching o de liderazgo, de consultoría en liderazgo, es muy interesante, ¿no? Y ya no hablo del conocimiento necesario del enagrama para una persona con su equipo de trabajo, que eso también, pero ya estoy hablando solamente del primer nivel en donde uno en ti mismo saber lo que llevas, ¿no? Saber lo que llevas en la mochila, ¿no? Qué es lo que te da peso y no te ayuda y qué es lo que te ayuda, ¿no? Eso es básico, yo creo. Siempre cuando tú vas a un viaje a la montaña, pues tienes que llevar, soy bien perpetuado, ¿no? O sea, unas buenas botas, una buena ropa, la mochila, justo los que han hecho el Camino de Santiago saben lo importante que es llevar peso de más, porque llevar peso de más luego te fastidia, es un poquito eso, ¿no? ¿Qué llevo y qué me ayuda? Oye, y todo esto, ¿cómo consigues tú ponerlo en práctica en un workshop? Por eso lo llamamos, es un taller, no es una conferencia ni es un curso teórico. En 3 tardes, que son, recuerdo, las tardes de 24, 25, 26 de noviembre. ¿Cómo consigues, sabes, qué se lleva al participante o cómo lo desarrollas todo este contenido? Bueno, eso es un proceso que yo he hecho muchas veces cuando he trabajado en MBAs, o sea, con lo cual es un proceso que ya conozco muy bien. No es sencillo eh, que las personas descubran su enneagrama en un momento. O sea, hay gente que tarda un año, tardan 2 años en descubrírselo, pero claro, yo intento facilitar el trabajo haciendo un trabajo previo con las personas que se han inscrito. Tienen que trabajar antes, pues tienen que hacer algunos ejercicios, hacer unos test, hacer unas cosas y con la supervisión y con mi supervisión vamos orientando a la persona. Entonces, cuando la persona llega al workshop, ya de alguna forma, si no sabe exactamente cuál es su rasgo de enagrama, tiene claro que es uno de dos, o en el peor de los casos uno de tres. Con lo cual, a lo largo del workshop, la persona va viendo todos los rasgos y va viendo cómo se identifica. Porque claro, esto es como el juego de la silla, ¿no? Que vamos dando vueltas y al final cada uno se tiene que sentar en su silla. Porque el rasgo de enagrama es único, no es que yo pueda elegir. El modelo americano te hace elegir, pero el modelo de Claudio es único. O sea, es decir, tú tienes un rasgo de enagrama y es el que tienes que encontrar. Y cuando tú encuentras el tuyo, es como encontrar la silla que es la tuya, ¿no? La que se os hay, como acá hay 9 sillas y hay que es importante. Entonces, claro, mi compromiso es que la gente sale del workshop sabiendo cuál es su rasgo de enagrama, sabiendo qué tiene que hacer, sabiendo algunas dinámicas que le van a ayudar a hacer mejor su trabajo y a comunicarse mejor con los demás y a tener más éxito y sobre todo a tener un camino claro de desarrollo. Entonces, claro, hacemos un trabajo previo antes del workshop y luego podemos hacer algo de seguimiento después. Pero la gente después del workshop ya en principio ya ha acabado. Pero claro, es importante el trabajo previo y bueno, ya como decía, lo tengo muy contrastado. Llevo muchos años haciendo este trabajo en algunas MBAs y de alguna forma funciona muy bien. Esto es muy importante porque yo puedo deciros que conozco bien a Antonio y le quiero mucho, que esto uno lo podría hacer con otras personas, aunque no hay mucha gente que sepa mucho de enneagrama porque es suficientemente complejo, pero hacerlo con Antonio, para mí, creo que es un lujo, que es un regalo que nos haces. Y ya que te invitamos a dar el salto desde tu paraíso tinerfeño, que te tienes que coger el avión y venirte para acá, aprovechamos
Y entonces, por eso, Rocío hemos aprovechado para el tiempo de la agenda de Antonio por Madrid y en fin de semana, el siguiente fin de semana, proponemos otro workshop sobre un tema que me parece también muy desconocido y absolutamente fundamental, que es el tema de las constelaciones organizacionales. Cuéntanos un poquito de qué va esto, sobre todo para el que no lo sepa y el que sepa cómo lo enfocas tú. Bueno, las constelaciones familiares, eso es un modelo totalmente revolucionario que surgió en los 80, 90, más los 90 más bien, con Bert Hellinger. Bert Hellinger es un terapeuta familiar alemán que desarrolló varios modelos y entonces de alguna forma fundió muchos conocimientos, ideas como, bueno, lealtades invisibles o incluso el trabajo de Virginia Satir en todo el mundo de la terapia familiar sistémica y creó un modelo auténticamente espectacular, que es el de las constelaciones familiares, que viene a decir, bueno, que no solamente vale la terapia individual, o sea, el trabajo personal, sino que también es importante el trabajo, es el sitio que ocupas en tu familia, incluso muchas veces de los ancestros que te vienen traumas que tú heredas, en fin, es un tema muy complejo, pero es muy interesante. Entonces hay una aplicación específica que es al mundo de las constelaciones organizacionales. Entonces, bueno, es mirar la empresa como un sistema y es muy interesante también verlo, porque ya una vez que te has trabajado a lo mejor la parte personal, ver un poco cómo está el sistema, ¿no? Cómo está una empresa como un todo, cómo son sus procesos, cómo son sus comunicaciones, cómo está en el mercado situada y cómo todo eso encaja, ¿no? O sea, todo la visión sistémica de una persona en una organización. Y también puedes mirar, o sea, puedes mirar una organización en sí misma como un sistema, es decir, su propósito, su misión, sus valores, su mercado, y ver como el alma de la empresa, cuando hay alma, muchas veces no la hay, o también ver el encaje de un individuo dentro de una organización. A veces una persona es muy buena persona, o sea, es un perfecto trabajador, es muy eficiente, tiene éxito siempre y de repente entra en un puesto de trabajo y muchas veces no sabes por qué no funciona. Y no funciona a veces porque hay muchas veces condicionamientos sistémicos que desde el punto de vista de la consultoría clásica no se ven. Y entonces con las constelaciones organizacionales entramos justamente en ver todas las conexiones sistémicas que tiene el individuo con la empresa o la empresa en sí mismo, ¿no? Sí, porque a mí siempre me ha fascinado ver más allá de lo visible, de lo obvio. Y esto es como si el sistema tuviera vida propia, ¿no, Antonio? Y pasaran cosas más allá de lo que decidan los individuos, individualmente, valga la redundancia, y en todo caso, aunque cuenten con los otros, pero es que eso tiene una inercia propia, ha cogido un equilibrio, lo explican las leyes de la física, no es que sea mágica, de hecho la inercia es una ley física. Y claro, tocar alguna de esas piezas que están en ese sistema ya encajadas, en esa armonía que se ha creado, bueno, pues tiene una serie de incidencias que uno, si no conoce las leyes que rigen, digamos, el funcionamiento de las existencias, le pueden sorprender y no siempre para bien. Entonces hay que hacer jugar estas leyes a nuestro favor, ¿no? Claro, sobre todo lo que dices tú es que hay un montón de fuerzas invisibles que de repente no vemos, ¿no? Entonces muchas veces la prepotencia de la persona hace que no mire esas fuerzas invisibles. Por ejemplo, pasa mucho en empresas familiares, en donde se junta el sistema familiar con el sistema organizacional y se montan a veces unos follones tremendos porque, pues yo qué sé, con el padre, los primos, o sea, lo que es la familia, lo que es la propiedad, lo que son los empleados, es decir, todo eso hay un montón de fuerzas invisibles que trabajan por debajo de la superficie de la organización y entonces, claro, el ser capaz de mirarlo, de verlo y de optimizarlo también, porque hay de repente muchas disfuncionalidades que se pueden arreglar, que se pueden trabajar sobre la marcha, entonces, claro, hace que la empresa se oriente a ese tema. Hombre, sobre todo pasa mucho en las familiares. Las grandes empresas es otra cosa, porque son grandes sistemas como si fueran grandes países. Y también, pero muchas veces el individuo de a pie tiene poco, aunque sea incluso el CEO de la empresa a nivel local, tiene muchas veces poca capacidad de trabajo, pero en organizaciones familiares, el dueño, que suele ser el propietario, suele ser el CEO, muchas veces esa persona tiene mucha capacidad, mucho poder, digamos, de trabajo, y puede ser capaz de mirar esas fuerzas subyacentes que están por ahí debajo, por debajo de la superficie, como mucho mar de fondo muchas veces, ¿no? Entonces, cuando tú miras por encima puedes ver el mar en calma, pero por debajo hay unas corrientes, como dices tú, tremendas. Entonces,
eso es interesante y eso las constelaciones organizacionales lo observan muy bien, lo ve muy bien. Entonces te das cuenta de todo un mar de fondo que hay, ¿no? Entonces, bueno, a veces se hacen cosas en empresas que no nos damos cuenta que generan unas fuerzas, yo qué sé, pues por ejemplo, procesos masivos de despidos o procesos fuertes de desvinculación de personas o incluso procesos no éticos. Todo eso tiene, tiene de alguna forma su vida dentro de la organización y es importante. Y no hay mucha gente que esté preparada para ver esas cosas, porque no es una formación, como decía yo, es un campo muy nuevo y entonces hay mucho, no es tan sencillo, no es tan sencillo entrar ahí, Porque mirarlo. se me ocurre una reflexión, porque las cosas mal hechas, es decir, por desconocimiento, por ignorar, digamos, esta realidad que existe más allá de los ojos, pueden crear heridas que a veces no cierran en años, ¿no? O no cierran, en fin, nunca es mucho decir, ¿no? Claro, pero es igual que una familia. O Mm. sea, si hay una pésima educación de los hijos, pues los hijos salen con traumas, luego esos hijos es difícil que se incorporen en la sociedad, etcétera. Y en una empresa es lo mismo, o sea, malas prácticas, malos trabajos, luego es muy difícil reencauzar esa organización. Entonces, claro, entonces un buen ambiente, y claro, y además hay una cosa que es la Gestalt, ¿no? O sea, una empresa es una unión de fuerzas, una unión, y si tú eres capaz de alinear toda esa energía y orientarla en un objetivo común, eso es una potencia tremenda, ¿no? Entonces, pero es lo que dices tú, como que, claro, que está ahí, o sea, que hay procesos que son muy desestructurantes de organizaciones, ¿no? A veces hay decisiones que se toman que son decisiones erróneas que no afectan solamente el momento presente de la organización, sino que la hipotecan a futuro muchas veces, ¿no? Y la organización luego anda pegando tumbos y muchas acaban quebrando, ¿no? Oye, para trabajar este contenido tan apasionante, a mí es que me apetece muchísimo hacer este taller contigo, Antonio. Hemos propuesto este fin de semana, que es un formato también que a mucha gente le puede venir mejor que encontrar el hueco entre semana. Entonces, ¿qué van a hacer los que se apunten al taller contigo? Bueno, la forma de trabajar las constelaciones es muy vivencial, no es tanta teoría, así como el enagrama tiene bastante teoría, porque hay que explicar los rasgos, hay que explicar, pero las constelaciones, la teoría es muy poca y es nunca mejor, el movimiento se demuestra andando. Entonces, con las constelaciones, lo suyo es trabajar temas, ¿no? O sea, que las personas vengan al taller con temas para ellos, con temas de ellos, ¿no? Mi encaje, mi relación con mi jefe, mi relación con mi equipo de trabajo, qué puedo hacer para mejorar. O sea, tengo una dificultad con mi jefe que no me encajo, entonces, ¿qué puedo hacer? O yo tengo una empresa pequeñita y veo que no, y veo que el mercado no me lo acepta, y entonces, ¿qué puedo hacer? O sea, las constelaciones es un trabajo muy práctico y entonces nunca mejor. O sea, lo ideal es que las personas vengan con cosas que quieran trabajar, ¿no? Que puede ser desde una relación con mi equipo, como decía antes, o una relación con un jefe o con un subordinado, o incluso un producto que quiero que salga al mercado, que puedo hacer. O sea, cosas concretas que tú quieres ver un poco el condicionamiento sistémico de ese tema, ¿no? Un concern, como dicen los ingleses, los americanos, o sea, un tema, algo pendiente que tengas tú que lo quieras ver desde una perspectiva sistémica. Bueno, pues salvo que haya algo más que nos hayamos dejado en el tintero en esta mini conversación, porque no se trata de dar el taller ahora. Es verdad. eh, Yo os diría que, a ver, me parece, como os decía, un regalo, un lujo, que Antonio quiera ofrecer estos talleres, estos dos workshops, bajo el paraguas de protagonistas, marchamo de calidad de todo lo que hacemos. Son muchos años de experiencia, me parecen dos contenidos muy relevantes, muy oportunos y necesarios y muy desconocidos. Y por lo tanto, cuando las cosas son desconocidas, pues se aprende muchísimo más y es una gozada. Bueno, y tenéis las fechas, os las he dicho así someramente, 24, 25, 26 por la tarde, yo no me acuerdo el horario, tú te acordarás ahora de los 3 días entre semana, para el taller de Enneagrama. ¿Tú te acuerdas del horario ahora de memoria, Antonio? Por las tardes, creo que era, no sé si era de 4 a 9 o de 5 a 9, sí, eran 4 horas. Bueno, como vamos a dar un correo para pedirnos información si estáis interesados, Y no por me las importa tardes, vamos, por mucho. las tardes. Exacto. Y luego el taller de constelaciones organizacionales lo haremos el 29 y el 30, el siguiente fin de semana de noviembre, estamos hablando siempre.
Y ya os diremos el sitio, en un sitio buenísimo que tenemos para hacer estos workshops, fenomenal, y pasarlo de lujo todos. Bueno, si queréis más información, escribirnos a cualquier correo de Editorial Colima. Yo os lanzo uno aquí, info@editorialcolima.com, o también en la página web de Protagonistas tenéis información, y en las redes acerca de los talleres de Antonio. Vamos, que nos encantará veros por allí. Pues muchas Gracias, gracias, Marta. Antonio. Un placer, gracias. Siempre es un placer charlar contigo y me encantan tus preguntas, siempre me hacen reflexionar. Gracias. Muchas gracias. Lo mismo digo, estimulas la imaginación. Protagonistas es una red de profesionales con dilatadas trayectorias, unidos para potenciar intereses, visiones y pensamiento, siempre con una perspectiva humanista y una praxis ética. Un proyecto para compartir conocimientos y experiencias inspiradoras y construir un mundo mejor a través de la reflexión, el pensamiento crítico, la puesta en común y el intercambio de perspectivas. Porque juntos llegamos más lejos.